Esta noche, en Enlace México, Estados Unidos anuncia una nueva estrategia para el combate contra el fentanilo, con la que habrá un importante despliegue de su personal en México para 2025. Naciones Unidas alerta a los líderes del mundo sobre la urgencia de actuar de manera decisiva contra la crisis climática causada por la actividad humana. Y es la ciencia sanitaria que tiene por objeto el estudio de las enfermedades y alteraciones que afectan los pies, la podología. Todo esto y mucho más aquí en Enlace México. ¿Cómo están ustedes? Un placer, como siempre, darles la bienvenida a esta edición de su noticiero Enlace México. Gracias a todos ustedes que nos permiten entrar en sus hogares en la Unión Americana y que forman parte de nuestra gran comunidad migrante y, por supuesto, se enlazan con nosotros a través de Mexicanal. Y también muchas gracias a todos ustedes que a través de nuestras distintas plataformas nos acompañan y nos permiten informarles durante la siguiente media hora. Recordándoles que estamos en redes sociales, en Facebook, Twitter, YouTube. Suscríbase, es gratuito. Visite también nuestro portal de noticias enlacemexico.tv para que estén muy bien informados y de igual manera ya sabe que está nuestro número de WhatsApp que aparece en sus pantallas 22 27 27 25 56. Vamos a dar inicio a esta edición. Tenemos mucha información que compartir con ustedes y vamos a iniciar con la que tuvo lugar en nuestro país. Aquí está un recuento de algo de lo más destacado que ocurrió en México y que llegó a titulares de los informativos nacionales. En continuación con los esfuerzos para frenar la oleada de muertos provocadas por consumo de fentanilo, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció una nueva estrategia tanto en su propio territorio como en otros países. Con el documento que lleva por nombre Estrategia para el Combate de los Opioides Ilícitos, la dependencia estadounidense advirtió, entre otras cosas, que habrá un importante despliegue de personal en México para 2025. En el caso del combate al fentanilo producido y traficado por grupos como el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos sostuvo que su unidad de investigación en México es un activo fundamental para detener la llegada del opioide a comunidades de Estados Unidos. La empresa ferroviaria más grande de México, Ferromex, anunció la suspensión de las operaciones de sus trenes de carga que cubren las rutas hacia el norte del país, debido a la enorme aglomeración de migrantes que suben a los vagones de mercancías para desplazarse hacia Estados Unidos, acciones que han dejado varios heridos. Ferromex, que forma parte de la corporación Grupo México, dijo en un comunicado que paralizó temporalmente las operaciones de 60 trenes debido al severo riesgo que representa el uso de trenes de carga por parte de los migrantes para su traslado, que ha provocado en fechas recientes accidentes con al menos 6 migrantes lesionados o muertos. La decisión coincidió con un incidente que ocurrió la mañana del martes cuando las fuerzas policiales detuvieron un tren de Ferromex cerca de la ciudad de Monclova, Coahuila, el cual llevaba en el techo a cientos de migrantes, en su mayoría venezolanos. El mecanismo de esclarecimiento histórico, que forma parte de la Comisión de la Verdad de la Secretaría de Gobernación, documentó que el Centro Nacional de Inteligencia desapareció diversos expedientes del Archivo General de la Nación de personas clave en la vida pública del país, como el expresidente Carlos Salinas de Gortari, el priista Manuel Bartlett, el recién fallecido Porfirio Muñoz Ledo y hasta Ernesto Che Guevara. A estos nombres se suman los de Javier García Paniagua, político priista y padre de Omar García Harfuch, jefe de la policía de la Ciudad de México y aspirante a gobernarla, así como de José Antonio Zorrilla, ex titular de la Dirección Federal de Seguridad y quien estuvo detrás del homicidio del periodista Manuel Buendía, entre otros. Los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, se reunieron en Palacio Nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador. El encuentro se realizó en el marco del 9º aniversario de la desaparición de los estudiantes, en la que el jefe del Ejecutivo entregó a los familiares la relatoria de todas las acciones que han emprendido las diversas instituciones involucradas para esclarecer el caso. Horas antes, el mandatario había señalado que la investigación aún no termina y no debe haber manipulación, descartando que el ejército no haya entregado toda la información que tiene sobre los hechos, algo que los padres de los estudiantes exigen. La información nacional como cada día.
Como cada miércoles, nos vamos a enlazar con nuestra asociada La Voz de América hasta la ciudad de Washington, D.C. Le damos la bienvenida a La Voz de América, que llega con esta importante información. Ha sido una jornada de intensos debates en la Asamblea General de la ONU en lo que fue el primer día de intervenciones con el grueso de los discursos de los países latinoamericanos y sus diversas posturas. El presidente Nayib Bukele de El Salvador aseguró que convirtió al país más pequeño de la región en el más seguro, tan seguro como Canadá, y que en su país se empieza a experimentar la migración inversa, es decir, que cada vez más salvadoreños quieren retornar a El Salvador. Por su parte, el presidente guatemalteco Alejandro Yamatei acusó a la ONU de inacción y dijo que el mundo está peor que hace 4 años atrás y que la trata de personas superará el tráfico de drogas, y luego de que el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, aseverara que en Guatemala podría ocurrir un golpe de Estado, algo que secundó el presidente argentino Alberto Fernández, Yamatei insistió en que en Guatemala se cumple el principio de la alternabilidad, es decir, que cada 4 años la presidencia se cumple y que en las pasadas elecciones sufrieron de injerencia innecesaria internacional. Pero hoy su presidenta Diana Boluarte presentó planes para hacerle frente a los fenómenos meteorológicos y en quechua pidió no más violencia contra la mujer. Varios países, incluido Bolivia y su presidente Luis Arce, instaron a sacar a Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo. Y Colombia, que además subrayó la importancia de terminar las guerras, aunque el presidente Gustavo Petro no ha hecho una condena a las acciones de Rusia en la guerra contra Ucrania. Los discursos de Uruguay y Paraguay se enfatizaron también en la desigualdad de las riquezas, y Panamá hizo un llamado a la comunidad internacional a atender la magnitud de la crisis migratoria. Para esta segunda jornada de discursos de alto nivel se espera escuchar las intervenciones de Ecuador y de Honduras, entre otros. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Muchísimas gracias a La Voz de América por toda la información. Saludos cordiales a todos ustedes hasta Washington. Nos enlazamos con La Voz de América este próximo viernes. Y nos vamos a ir rápidamente a la pausa, pero veamos cómo quedó el peso frente al dólar antes de ir al corte. El día de hoy, el dólar se cotizó a la compra en 16 pesos con 59 centavos y a la venta en 17 pesos con 51 centavos. Así quedó la paridad cambiaria al cierre de la jornada financiera de este día. Muchísimas gracias a Guadalupe Estrada Carrión, José Juan Dávalos y Felipe González Borja por sus comentarios, por darle like, por participar en nuestra página de Facebook. Vamos a la pausa rápidamente. No se vaya, volvemos con mucha más información. Al volver, al menos 2 muertos tras un ataque con carro bomba a una estación de policía en Colombia. Además, es la ciencia que abarca el diagnóstico y tratamiento de las afecciones y deformidades de los pies. Hablaremos de la podología. Estamos de vuelta, continuamos con más información en Enlace México y estas son las efemérides de una fecha como hoy. Un día como hoy, pero de 1519, Fernando de Magallanes zarpa desde Sanlúcar de Barrameda en Cádiz, España, en la que será la primera circunnavegación del mundo. En 1629 comienza el diluvio de San Mateo, una fuerte lluvia que se prolongó durante más de 40 horas, inundando por completo la Ciudad de México. La ciudad permaneció inundada durante 5 años. En 1946 se celebra por primera vez el Festival Internacional de Cine de Cannes, en Francia. Nuestro breve viaje a lo largo de la historia en su compañía. Nos vamos ahora rápidamente a los hechos de la actualidad. Aquí hay, por supuesto, hechos y personajes que hoy fueron noticia. Seguramente mañana serán historia. Aquí está algo de lo más destacado que tuvo lugar en el mundo. Veamos.
El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, alertó este miércoles a los líderes del mundo diciendo que abrimos las puertas del infierno al no actuar de manera decisiva contra la crisis climática causada por la actividad humana durante una cumbre con motivo de la Asamblea General de Naciones Unidas que se celebra en Nueva York. La acción por el clima se ve empequeñecida por la magnitud del reto, por lo que si no se cambia nada, el planeta se dirige hacia un aumento de la temperatura del 2.8 grados Celsius, advirtió en la cita, a la que no acudieron ni China ni Estados Unidos, los dos países más contaminantes del planeta. Pese a ello, Guterres dijo confiar en que todavía hay tiempo para limitar el aumento de las temperaturas a 1.5 grados por encima de los límites preindustriales. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pidió este miércoles en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que se limite el poder de Rusia y calificó la invasión lanzada por Moscú contra su país como criminal. La mayor parte del mundo reconoce la verdad sobre esta guerra, dijo Zelensky. Es una agresión criminal y no provocada de Rusia contra nuestra nación con el objetivo de apoderarse del territorio y los recursos de Ucrania. Por ello, pidió que se despoje a Rusia de su poder de veto en el Consejo de Seguridad, calificándolo de reforma vital que también incluiría una mayor representación y citó concretamente la necesidad de que Alemania, India, Japón, el mundo árabe y Latinoamérica tengan un asiento permanente. La mañana de este miércoles fue detonado un carro bomba cerca de una estación de la policía en el departamento colombiano del Cauca, al suroccidente del país, causando la muerte de 2 personas. El hecho se registró en el corregimiento de Timba, ubicado en el municipio de Buenos Aires de la entidad, a las 7:15 de la mañana, hora local. Además del daño a la infraestructura de la oficina de policía, la explosión afectó una escuela, un hospital, algunos talleres y viviendas de la zona. De momento se desconoce qué agrupaciones estaría detrás del atentado. El gobernador del Cauca, Elías Larraondo, declaró a Caracol que en la zona tienen presencia la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y el Frente Jaime Martínez, una disidencia de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. La lucha de las mujeres iraníes, el multimillonario Elon Musk y activistas pro-abortos, así como manifestantes pro-europeas, están entre las candidaturas que se disputarán el premio Sájarov para la libertad de conciencia que el Parlamento Europeo entrega cada año para reconocer la defensa de los derechos humanos. Ahora las comisiones de Exteriores y Desarrollo votarán una terna de 3 candidatos para una lista final sobre la que decidirá la conferencia de presidentes que junta a los líderes de los grupos políticos y a la presidenta Roberta Metsola. La ceremonia de entrega tendrá lugar durante la sesión plenaria de diciembre en Estrasburgo. La información internacional en Enlace México. Y bien, nos vamos a ir a temas de salud. Y este tema de salud es importante porque casi todos los ignoramos. Mire, es la ciencia sanitaria que tiene por objeto el estudio de las enfermedades y alteraciones que afectan los pies. Así es, abarca el diagnóstico y el tratamiento de las afecciones, deformidades de los pies y también mediante técnicas terapéuticas propias de su disciplina, procura ayudarnos a la salud de nuestros pies. Estamos hablando acerca de la podología. Veamos este reportaje. Los pies son una parte importante del cuerpo humano, ya que en ellos se sostiene gran parte de nuestro peso y es donde también se localizan todas las terminaciones nerviosas. Por ello, debemos ponerles especial atención. La podología es la especialidad de erradicar todos los problemas que tenga un pie, siempre y cuando no lleguen a la intervención quirúrgica. El estudio que tienen estos especialistas es de técnicos en podología, pero en la actualidad ya se imparte como licenciatura en Puebla. Bueno, en Estados Unidos no hay podólogos realmente, hay podiatras. ¿Qué consiste? ¿Cuál es la diferencia de uno con el otro? El podólogo estamos hablando de que no puede intervenir quirúrgicamente y el podiatra hace todo lo que hace un podiatra, pero no interviene quirúrgicamente. Y el podiatra en Estados Unidos sí puede intervenir quirúrgicamente. Los principales problemas en los pies son los hongos, uñas encarnadas, callos, juanetes, verrugas y dedos en garra. Lo ideal es que por lo menos a los niños, por lo menos cada 6 meses, los sometan a una valoración, a los adolescentes
por lo menos que los lleven cada mes, mes y medio, para poderles enseñar cómo deben de cortarse las uñas, darles un seguimiento, porque ahí en esas edades vienen con mucho problema, y el adulto mayor pues por lo menos cada mes, una vez al mes. En los pies también se pueden localizar otras enfermedades de la piel, cadera, circulación o diabetes, por lo cual los podólogos deben canalizar al paciente con el especialista indicado. Así que usan los zapatos adecuados. Cuando uno tiene un zapato adecuado, sabe que nunca va a padecer de nada. Aunque pocas veces se presta atención a los pies, es recomendable bajar la mirada de vez en cuando para mantenerlos sanos. Ahí tienen ustedes la información importantísima. No ignore sus pies. Cargan nuestro peso todo el santísimo día y además debemos proporcionarles más cuidado. Cuando los niños son pequeñitos, tienen que ser revisados por su pediatra, y a medida que los niños van creciendo, de igual manera, para que sus pies estén sanos. De igual forma, ya lo escucharon ustedes, las personas de la tercera edad. Todos debemos ser cuidadosos con nuestros pies, ir a ver al podólogo, cuidarlos, tener cuidado de cómo nos recortamos las uñas de los pies, etc. Así es que ya lo saben, el podólogo por lo menos una vez cada 3 meses. Bien, la terminación 2901, saludos enlace, y saludos para Federico y Gabriel Coamali López, que están en San Martín Texmelucan, de sus abuelos Esther y Fausto, desde Palm Springs, en California. Vamos a la pausa, no se vaya, continuamos con más información. Al regresar, analizaremos la política internacional plural de México. Además, la mayoría de ellos están en templos, construcciones públicas, hoteles, museos y mucho más. Los hermosos vitrales. Estamos de regreso, continuamos con más información en Enlace México. Así nos va a tratar el clima el día de mañana jueves. Veamos. Para este jueves, 91 grados Fahrenheit, 33 centígrados será la temperatura máxima en la ciudad de Houston, Texas. Mínima 75 Fahrenheit, 24 centígrados. El día va a estar mayormente soleado. En Los Ángeles, California, la máxima esperada 69 grados Fahrenheit, 21 centígrados, mínima 59 Fahrenheit, 15 grados centígrados. El día va a estar parcialmente nublado. En Nueva York se esperan 77 grados Fahrenheit, 25 centígrados como temperatura máxima, mínima 60 Fahrenheit, 16 centígrados. El día estará soleado. En Puebla tendremos 27 grados centígrados, 80 Fahrenheit como máxima, mínima 12 centígrados, 53 Fahrenheit. Vamos a tener un día mayormente soleado. Las temperaturas en nuestras ciudades para que salgamos todos preparados. Como cada miércoles nos vamos a enlazar con nuestro especialista en temas internacionales, el doctor Alex Munguía Salazar, quien nos presenta su opinión. Adelante, Alex, bienvenido. Hola, el día de hoy quisiera que reflexionáramos sobre la participación de distintos contingentes que participaron en este desfile conmemorativo de un año más de la independencia de México. Específicamente me refiero a la participación de contingentes militares de Rusia, de China, de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, que finalmente establecen estos lazos de cordialidad y respaldo hacia la política mexicana. Si bien estos países son vistos con reserva por parte del mundo occidental, los europeos y los países del norte de América, pero en realidad, más allá de cualquier acto de inamistad que no existe por parte de México hacia esos países europeos o de América del Norte, en realidad es un ejemplo de soberanía, de principios claros definidos en la política exterior mexicana. Hay artículos en la Constitución que establecen estas facultades que tiene México y además los principios que deben regir la política internacional de México
que se basan sobre respetos irrestrictos a la soberanía, igualdad jurídica de los estados, solución pacífica de las controversias, proscripción del uso de la fuerza o la amenaza en las relaciones internacionales, que son finalmente un ejemplo concreto de un país que busque la paz, la cordialidad, el respeto a los derechos humanos, el respeto a las particularidades de cada país, cada estado, y que el hecho de que estos países hayan accedido a ser parte de estos contingentes, de este desfile de independencia de México, pues es una muestra clara de que respetan y se suman a este ejercicio político de México, que finalmente, repito, se basa sobre principios jurídicos establecidos en la Constitución mexicana, que son buscar la paz irrestricta, la negociación política en todo conflicto internacional, que finalmente por parte de estos estados es una muestra de cordialidad hacia el proceder por parte de México. México no está en contra de ningún país. México se muestra amigo de todo aquel que quiera ser partícipe, en este caso, de su festividad, y que esto se suma al fortalecimiento de un país democrático, plural, y creo yo que es un buen signo de la participación de estos estados en ese desfile conmemorativo de la independencia de México. Sobre esto reflexionemos. Muchísimas gracias, Alex, por tu opinión con respecto a estos temas internacionales. Cuídate mucho, nos enlazamos contigo el próximo miércoles. Y vamos a pasar ahora a otras cosas. Vamos a ver el siguiente reportaje sobre una técnica verdaderamente hermosa que hacía e hizo siempre lucir todo lo que eran los edificios magníficos de las grandes catedrales. ¿Por qué? Porque le daban el colorido y la magnificencia a través de los hermosos vitrales. Veamos. Considerados un estilo de decoración más que un modo de expresión artística, los vitrales llegaron desde Europa para convertirse en parte de las artesanías mexicanas. Desde el primer siglo I o II se hablaba de los vitrales. Ya en forma más concreta como hoy los conocemos, hay vestigios desde el siglo X o XII. Los vitrales se hicieron presentes en México a partir del siglo XVI para el uso en edificios coloniales e iglesias. Su principal función era ayudar en la evangelización. Un vitral, como todo lo que surge en artesanías, surge a partir de una idea. Por ejemplo, usted me puede decir, yo quiero poner una flor en un vitral, ¿no? Entonces usted me comenta qué tipo de flor, yo me hago una idea mental, esa misma la paso al papel y ya en el papel la depuro. Posterior a eso, el artesano procede a la selección de vidrios, ya sean translúcidos o de color. Después se cortan en moldes y finalmente se unen con una hilaza de cobre para armarlos. Otra de las cosas que tiene el vitral y por el cual mantiene su gusto artesanal es que es totalmente fabricado con las manos, ¿no? Aunque nos ayudemos de una herramienta o algo, pero nuestra herramienta principal son las manos. Quienes los hacen es una maravilla, en primer lugar, por estarlos haciendo como los hacen a mano y luego estarlos poniendo en sus lugares es maravilloso. Carlos Pelandini fue un artista con gran influencia en toda la República Mexicana, y en Puebla hay grandes vitrales de él, los cuales pueden apreciarse en la Iglesia de la Medalla Milagrosa, el Señor de las Maravillas y la Iglesia de la Concordia. El telón del Palacio de Bellas Artes es una obra fabulosa. En el Estado de México, el Cosmovitral es también una obra increíble. Otra obra fabulosa que pues hay que visitar son los vitrales que se encuentran en el castillo de Chapultepec. Los vitrales pueden ser colocados en cualquier parte, de cualquier figura y tamaño, creando con su diversidad de colores una atmósfera de armonía y paz. Ahí tienen ustedes esta belleza y bueno, por supuesto son artistas los que hacen este tipo de trabajo. Todavía, por supuesto, se consigue gente que haga los vitrales, hoy en día ya con otros materiales, etcétera, porque antes eran emplomados, ya no se utiliza ese material, pero de todas maneras es la forma perfecta para adornar algún ventanal, alguna parte de nuestra casa y definitivamente le pone color y arte a todos estos diseños. Bien,
Con esto llegamos al final de esta edición en Enlace México. Les comparto, por supuesto, los saludos de Samuel Orea Palma de Puebla, la ciudad. Envía saludos a su hermana Dulce Orea, que vive en Passaic, Nueva Jersey. Que se cuiden, esperan verla pronto. Evaristo Jiménez desde San Aparicio, Puebla. Saludos a su hermana Camila Jiménez Marones, que vive en Annapolis, en Maryland. Y Maritza Escobedo desde Phoenix, Arizona. Dice que le gusta mucho el programa y no se lo pierde. Muchísimas gracias, Maritza, por su preferencia. Gracias por habernos acompañado. Continúen cuidándose muchísimo, por favor. Buenas tardes, buenas noches. Los esperamos mañana para enlazarnos como cada día aquí en Enlace México.